Bienvenidos a mi vídeo. Hoy os voy a enseñar la estructura de los aminoácidos y cómo estos se unen para dar lugar a las proteínas. Para una mejor comprensión voy a usar un modelo atómico, así que empecemos por distinguir sus partes. Podemos observar el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el enlace que une estos átomos entre sí. Los aminoácidos son compuestos químicos formados por un átomo de carbono central al que se le unen 4 radicales distintos. 1, 2, 3 y 4 enlaces, como podréis observar. El primer radical es un átomo de hidrógeno. El segundo es un grupo amino que se compone por un nitrógeno unido a su vez a 2 hidrógenos. El nitrógeno es la bola azul y aquí tenemos los hidrógenos. El tercer radical es el grupo carboxilo, que se trata de un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno, como podéis observar, y que el carbono también está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Por último, este carbono central se une a una cadena lateral, la cual varía. Entonces poseemos nuestro carbono central al que le añadimos el grupo amino, el hidrógeno, aquí mismo, y nuestro grupo carboxilo. Como podéis observar, aquí es donde iría la cadena lateral. Como hemos dicho antes, la única parte de un aminoácido que varía es la cadena lateral, es decir, en todos los aminoácidos que os voy a mostrar vamos a observar su grupo amino, su hidrógeno y su grupo carboxilo. Entonces es aquí donde colocaremos nuestra cadena lateral y es esta la que diferencia cada aminoácido. Uno de los aminoácidos es, por ejemplo, la alanina, la cual posee en su cadena lateral un carbono unido a 3 hidrógenos, es decir, un metil, por lo que en nuestra anterior estructura del aminoácido le uniríamos en este cuarto enlace el radical metil y de este modo poseemos la alanina. La serina en su cadena lateral posee un CH2, es decir, un carbono y 2 hidrógenos, que lo unimos por ejemplo aquí, lo giro para que lo veáis, y este a su vez está unido a un OH, un oxígeno y un hidrógeno, a un alcohol. Aquí podéis observar cuál sería la estructura de la serina. Otro de los ejemplos es la cisteína, la cual se compone por, nuevamente, el carbono unido a 2 hidrógenos y este a su vez se une a un azufre y a un hidrógeno, lo que resulta muy curioso. El último ejemplo que os voy a mostrar, pero no por ello menos importante, es el ácido aspartico, el cual en su cadena lateral posee otra vez más el carbono con sus 2 hidrógenos y por este lado, curiosamente, está unido a otro ácido carboxilo, como ya teníamos en la estructura principal del aminoácido. Es decir, nuevamente tenemos aquí el carbono unido mediante un doble enlace al oxígeno, el oxígeno y el hidrógeno. Lo unimos al CH2 y aquí podéis observar el ácido aspartico. Los aminoácidos se unen mediante el enlace peptídico. Este enlace peptídico no depende de su cadena lateral, ya que se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. Es decir, su unión mediante el enlace peptídico no depende de su cadena lateral, ya que ésta no interviene. Para que lo veáis de una manera más clara, os voy a poner un ejemplo con 2 aminoácidos concretos. Yo he elegido como primer aminoácido la cisteína. Podéis observar que su cadena lateral es el carbono con 2 hidrógenos, el azufre y el hidrógeno. Y como segundo aminoácido, la alanina, que sería el carbono y sus 3 hidrógenos, es decir, el metil. Pero recordad que es que
Nos es indiferente la cadena lateral, puesto que el enlace peptídico solo se produce entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Es decir, esto nos es indiferente. El enlace peptídico se produce de este modo. Para una mejor visualización, he decidido separar entre comillas el grupo carboxilo y el grupo amino. El primer aminoácido tenemos el grupo carboxilo. He decidido emplear estas bolas plateadas para que representen al resto del aminoácido, es decir, no es que esto se quede libre, esto está ocupado por esta parte de la molécula. Lo que pasa que si lo simplificamos así, podemos visualizarlo mejor. Entonces, el enlace peptídico se produce mediante la unión del carbono con el nitrógeno y se produce en este proceso, se desprende una molécula de agua. Es decir, este proceso ocurre así. El carbono se va a unir con el nitrógeno, entonces separamos esto y el carbono se une con el nitrógeno. De este modo. Y da lugar a una molécula de agua, puesto que el oxígeno y el hidrógeno que hemos quitado del primer aminoácido se une con el hidrógeno del segundo aminoácido, del grupo amida y del grupo carboxilo, y da lugar a una molécula de agua, H2O. Aquí podéis observar que se ha producido el enlace peptídico.